Durante la quinta semana de información histórica de Baja California Sur, efectuada en noviembre de 1983, el doctor W. Michael Mathis, o Miguel Mates, como prefería que le llamasen en nuestro país, se refirió a los primeros libros de historia que tocaron el tema de las Californias. Empieza diciendo que al revisar este material tendremos siempre que mantener en mente que a partir de 1554 existía prohibición en España sobre la publicación de libros relacionados con las Indias Occidentales, o sean, sus colonias en el continente americano. Por eso normalmente, dice, muchos de esos trabajos salen de imprentas de otros países. Afirma que la primera obra que habla de California es la Historia General de las Indias, de Francisco López de Gómara, quien fue secretario de Hernán Cortés después de su regreso a España. La primera edición apareció en 1552 y en ella se dan noticias del viaje de Cortés a la bahía de Santa Cruz, hoy La Paz, así como las del viaje de Ulloa por el Golfo de California en 1537 y el viaje de Rodríguez Cabrillo por la costa del Pacífico en 1542. Esta obra salió antes de las prohibiciones sobre los libros que trataban sobre las Indias y por eso durante los 300 años de la colonia salieron 13 ediciones en español, 16 en italiano, 12 en francés y 2 en inglés. El segundo, informa, es un libro impreso en Italia, obra de Giambattista Ramusio, que es una colección de libros de viajes y en Delle Navigazioni e Viaggi, de las navegaciones y viajes, impreso en Venecia en 1556, encontramos las relaciones de Francisco de Ulloa y de Fernando de Alarcón, así como las de Francisco Vázquez de Coronado, Fray Marcos de Niza y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que han sido publicados porque se desconocen los originales en castellano y que Ramusio tradujo a su idioma. Es en la relación de Ulloa donde apareció por primera vez la palabra California, aplicada a esta región del mundo, específicamente al Cabo de San Lucas. La tercera obra, sigue diciendo Mates, es una muy importantísima porque en gran parte es una traducción de Ramusio al inglés de Richard Hakluyt, un famoso historiador y político británico que se intitula Las navegaciones y principales viajes y descubrimientos de la nación inglesa, publicado en Londres en 1587, donde se agrega el viaje de Francis Drake, el famoso corsario. De máxima importancia para la historia antigua, no solamente de California, sino de todo lo que es la Nueva España, es la gran obra de Antonio de Herrera, Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, publicada en Madrid en 1601. Cubre los viajes de Cortés, de Hernando de Alarcón, de Rodríguez Cabrillo y de Drake, o sea, los primeros viajes del siglo XVI a California. La quinta obra que trata de California es una obra maestra, la de Fray Juan de Torquemada, que se conoce con el nombre abreviado de Monarquía Indiana, la cual salió en 1615. Además de los viajes de Cortés, Alarcón y Rodríguez Cabrillo, trata de los dos que hizo Sebastián Vizcaíno a Baja California, primeramente en 1596, cuando bautizó a la bahía y la pequeña colonia que fundó con el nombre de La Paz, y su segundo viaje de 1602-1603 por las costas de California, cuando levantó los primeros planos correctos y detallados de sus costas exteriores. El mapa que publicó Torquemada nos muestra una California peninsular,
y fue tomado de los trabajos de Abraham Ortelius en el siglo XVI. En el siglo XVII, continúa el ponente, empezamos a ver otro tipo de documentos. El primero es uno publicado en Madrid en 1618, que es de Tomás de Cardona, uno de los armadores de un viaje de pesca de perlas en el Golfo de California en 1612 hasta 1615. Otra obra es de Joris van Spilbergen, cuyo título en holandés, traducido al español, es Spilbergen en las Indias Orientales y Occidentales. La parte que se refiere a California lo publicó el propio Dr. Mates como Piratas en la costa de Nueva Galicia, editado por la librería Font de Guadalajara, Jalisco. La figura de Francis Drake, el primer inglés que dio la vuelta al mundo, aparece otra vez en Londres durante 1628 en una obrita que podemos traducir como El mundo circunnavegado, de la que no existe versión en castellano. De máxima importancia, por supuesto, es la obra de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que apareció en Madrid en 1632 y cubre los viajes de Cortés, Ulloa, Alarcón y Rodríguez Cabrillo, o sea, los viajes tempranos a California en el siglo XVI. Otra obra clásica sobre el noroeste de México es la del jesuita Andrés Pérez de Rivas, Historia de los triunfos de nuestra Santa Fe entre gentes las más bárbaras del orbe, publicada en Madrid en 1645. Otro breve documento es de Juan Díez de la Calle, ministro del rey de España, que salió en 1646, Memorial y Noticias Sacras Reales del Imperio de las Indias Occidentales. Y la detallada lista del Dr. Mates sigue con la relación de servicios de don Isidro de Atondo y Antillón, almirante del Reino de California y gobernador de la Armada Real de su población. Es el primer documento impreso que trata exclusivamente de la llegada de los españoles a la Bahía de la Paz en 1683. Está fechado el 22 de abril de ese año por Atondo y el padre Eusebio Francisco Quino, y fue publicado en la Ciudad de México ese mismo año. Continúa con la Crónica de la Provincia del Santo Evangelio de México, publicada en la capital mexicana durante 1697. En 1698 aparecieron publicadas 4 cartas de Juan María de Salvatierra, que reeditó en Madrid Constantino Baile en 1946, con el título de Misión de la Baja California. Más adelante tenemos el informe del estado de la nueva cristiandad de California, del jesuita Francisco María Piccolo, publicado en 1702. Es otro documento fundamental, dice el expositor, para los principios del establecimiento misional en Baja California. El conflicto por el mundo conocido hizo que las coronas inglesa y holandesa autorizaran a varios de sus capitanes a depredar los mares controlados por España. En la costa del Pacífico hicieron bastante daño. El primero de ellos fue el capitán Edward Cook, que publicó en 1712 su Viaje al Mar del Sur y alrededor del mundo en los años 1708, 1709, 1710 y 1711, donde ofrece las primeras ilustraciones de californios. Estuvo con Cook el capitán Woodes Rogers, quien a la vez publicó su diario de viaje alrededor del mundo, también en 1712. En el siglo XVIII inicia el periodismo en las Américas, y de máxima importancia es la Gaceta de México, que inició su publicación en 1722. Esos primeros números dieron noticias enviadas por el jesuita Juan de Ugarte desde California,
fechadas el 8 de septiembre de 1721. Posteriormente la Gaceta dio cuenta en 1736 del levantamiento insurgente de los pericúes. Otro inglés es George Shelbock, que publicó en 1726 su viaje alrededor del mundo por el Mar del Sur. Este corsario fue uno de los que estuvo también esperando el galeón de Manila en Cabo San Lucas para asaltarlo. En esta obra aparecen también figuras de pericúes. Libro precioso para la historia californiana es el de José González Cabrera, llamado Navegación especulativa y práctica, impreso en Manila en papel arroz en 1734. De igual manera, El Teatro Americano de José Antonio Villaseñor y Sánchez, publicado en México en 1746. Siguen otras obras de menor volumen, pero que contienen información valiosa. En 1752 apareció la del padre Juan José de Villavicencio, Vida y virtud del venerable y apostólico padre Juan de Ugarte, de la Compañía de Jesús, misionero de las Islas Californias. El misionero de Nayarit, José Ortega, editó en Barcelona Los apostólicos afanes de la Compañía de Jesús en 1754. En el mismo año aparece en México El Apóstol Mariano, representado en la vida del venerable padre Juan María de Salvatierra, de la Compañía de Jesús, escrito por el también jesuita Miguel Venegas, de quien es asimismo la Noticia de la California de 1757, editada en Madrid. Otra curiosidad es un estudio del padre José Torrubia que se llama Los Moscovitas de la California, impreso en Roma en 1759. De 1764 es la apostólica Vida y virtudes del padre Fernando Gonzag, insigne misionero de la California, de Francisco Ceballos. De Miguel Constanzó, El diario histórico de viaje de mar y tierra, publicado en México en 1770, que trata de la expedición de Serra y Portola a Monterrey, en la Alta California. El arzobispo Francisco Antonio Lorenzana publicó en 1770 la Historia de la Nueva España, que da informes sobre los viajes de Cortés y Ulloa a California. Otra obra famosísima es del jesuita Juan Jacobo Begert, Noticias de la Península Americana de California, edición alemana en 1772. De este mismo año es el viaje a California para la observación del paso de Venus por el disco solar de Juan Bautista Chapet de Roche, impreso en París. De 1775 en México es la Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del venerable padre Fray Junípero Serra, de su compañero Francisco Palou. Otra obra muy conocida es La Historia de la Antigua o Baja California, del padre Francisco Javier Clavijero, que vio la luz en Venecia el año 1789. La única noticia que tenemos de los dominicos en Baja California es el trabajo de Fray Luis Sales, impreso en Valencia en 1794, Noticia de la provincia de California. La última obra de la época colonial sobre California, terminó diciendo el conferenciante, es un sermón del padre Diego Miguel Bringas, pronunciado en 1794, pero que se publicó en Madrid en 1819, que aporta muchos datos sobre el norte de Baja California. Larga pero ilustrativa relación de textos, varios de los cuales están en espera
de reedición para el mejor conocimiento del pasado colonial californiano.